o lo que han visto durante la semana. Estos son los temas que vamos a ver, específicamente el ciclo cardíaco. Dentro de la teoría hay bastantes propiedades que se hablan. Dentro de ellas tenemos al sistema cardiolector, que posiblemente no lo mencionaron en su teoría, pero es importante saberlo para entender por qué sucede lo demás. El sistema cardiolector, si alguna vez les preguntan, es el sistema encargado de generar el impulso eléctrico y transportarlo a lo largo del corazón. El sistema cardiolector tiene un marcapaso, y esto sí es pregunta. El marcapaso natural del corazón, el marcapaso biológico del corazón, ¿alguno sabe cuál es? ¿Cómo se llama? Creo que alguien escribió. Genial. Samuel Emanuel. Nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapaso natural del corazón. Es el que da origen al impulso eléctrico en una persona sana, en una persona que no tiene ninguna enfermedad cardíaca relacionada al sistema cardiomotor. Entonces, el nodo sinusal genera el impulso eléctrico. ¿Y alguno sabe cuál es la frecuencia cardíaca normal de una persona? ¿Cuántos latidos por minuto tiene una persona? ¿Alguno recuerda, ha oído o ha leído sobre eso? ¿O les han mencionado en teoría? Como menciona Edwin Lacer, 60-100. ¿Y por qué 60-100? O sea, eso es lo normal. Porque el nodo sinusal dispara en esa frecuencia. El nodo sinusal, el marcapaso natural del corazón, dispara de 60 a 100 impulsos eléctricos en un minuto. Esa es su frecuencia de disparo. El nodo aurículo-ventricular, que es otra parte del sistema cardiolector, dispara en una frecuencia de 40 a 60 disparos por minuto. En un minuto dispara de 40 a 60 impulsos eléctricos. Entonces, ¿quién gana? En una persona normal, gana el nodo sinusal, porque dispara más rápido, dispara más veces. No le da tiempo al nodo V de generar su propio impulso eléctrico. Entonces, el impulso eléctrico se genera en el nodo sinusal siempre, en una persona normal, saludable, sin patologías cardíacas. Bien, otro componente del sistema cardiolector es el haz de His. El haz de His luego se divide en dos ramas, derecha e izquierda. La izquierda es la única que tiene fascículos. Y la izquierda finalmente da las fibras de Purkinje, al igual que la derecha. Creo que alguien quiere entrar. Bien, en lo que le dejo entrar, ¿alguno recuerda alguna propiedad del corazón? Son 5 las propiedades más importantes. ¿Alguno recuerda una o más? Me parecía. Bien, son 5 las propiedades más importantes del corazón. Entre ellas tenemos la automaticidad, que es la capacidad que tiene el corazón de generar su propio impulso eléctrico, de ser independiente del sistema nervioso para poder contraerse, para poder generar su impulso y a partir de eso contraerse. La automaticidad también tiene otro nombre, que es cronotropismo. Si les preguntan cuál es la propiedad del corazón que le permite latir por sí mismo, automaticidad. O también puede venir en las claves cronotropismo. 1. 2. El inotropismo. El inotropismo es otro nombre para contractilidad. Y tengan cuidado acá, porque el término correcto, el término fisiológico, el que se usa en las ciencias de la salud, es la contractilidad. Contractibilidad con B grande se usa en otros medios, pero en ciencias de la salud se usa contractilidad. El inotropismo o contractilidad es la capacidad que tiene el corazón de contraerse, la capacidad que tiene el corazón de contraerse y permitir que el flujo de sangre salga hacia la aorta, hacia la arteria pulmonar, hacia el organismo. Capacidad de contracción. Luego viene el vasmotropismo, que su otro nombre es excitabilidad. El vasmotropismo es la capacidad que tiene el corazón de excitarse. ¿Esto qué quiere decir?
que frente a un impulso eléctrico, el corazón se puede contraer. Si yo le doy un impulso eléctrico a la piel, a las células epiteliales, no se van a contraer, porque no tienen esa capacidad, no tienen esa propiedad, que es el vasomotropismo, capacidad de excitarse frente al impulso eléctrico. En este caso, el corazón sí lo tiene. Al igual que el músculo liso, al igual que el músculo esquelético, etc. 3. 4. El dromotropismo. Dromotropismo, otro nombre, conductibilidad, que es la capacidad que tiene el corazón de permitir que el impulso eléctrico viaje a lo largo de su estructura. Como hemos visto, nace en el nodo sinusal el impulso eléctrico y se puede transportar a lo largo del corazón gracias al sistema cardio-nector. El dromotropismo, capacidad de conducción. Y por último, y es uno que sale de los demás, porque es el único presente en el en la diástole, en la relajación, es el lucitropismo. Lucitropismo es la capacidad de relajarse, la capacidad de que luego de contraerse sigue un periodo de relajación, lo cual es fundamental para que se dé la diástole. Bien, y aquí una pregunta bastante interesante. ¿Cómo es posible que nuestro organismo responda al impulso eléctrico? ¿Por qué las células cardíacas pueden responder al impulso eléctrico contrayéndose? Y aquí mucha atención porque esto, bueno, alguno de los puntos puede ser pregunta. Tenemos el impulso eléctrico. Viene el sodio, se activan los canales de sodio por estímulo del nodo sinusal. Se activa, ingresa sodio. El sodio, como sabemos, tiene carga positiva. El sodio es un ion cargado positivamente. Ingresa al medio intracelular y genera despolarización de la membrana. La membrana, en un potencial de membrana basal, en reposo, es negativa. Pero frente a este estímulo dado por el nodo sinusal, se activan los canales de sodio, ingresa sodio y se despolariza la membrana. Ahora es más positiva. Esto lleva a cambios a nivel de un canal en específico, que es el canal de calcio tipo L. Este permite el ingreso de calcio. El calcio ingresa desde la zona extracelular al intracelular y aumenta el calcio a nivel del citoplasma. También tiene un efecto a nivel del retículo sarcoplasmático, que recuerden es la organela que almacena calcio. En el medio intracelular, solamente una organela puede almacenar calcio, y es el retículo sarcoplasmático. Este calcio se libera del retículo sarcoplasmático gracias al calcio que ingresó, que activa un canal en específico, que es el canal de rianodina. El canal de rianodina está presente en la membrana del retículo sarcoplasmático y es el que permite la salida de calcio. Entonces, dicho todo esto, hasta este punto tenemos un aumento del calcio citoplasmático. ¿Qué sucede después? Este calcio se va a unir a una troponina en específico. ¿Alguno recuerda qué troponina es? ¿A qué troponina se une el calcio? Bien, la troponina a la cual la troponina a la troponina se une al calcio y esto permite un cambio. Permite que el sitio de unión de la actina a la miosina se libere. Por lo cual, liberado este punto, la actina se puede unir a la miosina. Una vez unidas, esto permite dar un puente de unión. Este puente es el que posteriormente va a generar la contracción. Pero para ello, el calcio tuvo que aumentar, tuvo que unirse a la troponina C y liberar esta zona. Todo este proceso derivó o inició con un impulso eléctrico. Finalmente se dio la contracción. Bien, ¿y cómo hace la célula para entrar en reposo? ¿Qué tiene que hacer para relajarse? Para relajarse tiene que botar el calcio. El calcio tiene que salir y dejar a la troponina C nuevamente libre y que ésta se una y tape el sitio de unión de actina a la miosina. Para eso tenemos el intercambiador sodio-calcio, la bomba de calcio, la bomba sodio-potasio, entre otros, que permiten restablecer el gradiente iónico. También el calcio ingresa, bueno, reingresa al retículo sarcoplasmático
gracias a la proteína cerca. La proteína cerca se encuentra en el retículo sarcoplasmático y permite el ingreso de calcio. Y también, chicos, una pregunta que es con trampa. Si les preguntan en qué momento se consume energía, en qué momento se consume ATP, ¿en la relajación o en la contracción? Aquí la respuesta es en ambos. En la contracción se consume energía, en la relajación también. ¿Por qué? Porque el cuerpo gasta energía en las bombas de calcio, en la bomba sodio-potasio. Durante la fase de relajación requiere botar el calcio, restablecer el gradiente iónico, eliminar el sodio que ha ingresado. Para eso requiere bombas. Para relajarse requiere gastar energía, gastar ATP y que todo vuelva a la normalidad. Entonces, la energía se consume tanto en contracción como en relajación. Bien, dicho esto, lo siguiente es más rápido. Ahora veamos qué ocurre. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora es la base fisiológica de por qué ocurre el ciclo cardíaco. Aquí les dejo una definición del ciclo cardíaco. Si alguna vez les preguntan a ustedes qué es el ciclo cardíaco, ustedes pueden tener distintas definiciones, pero tengan siempre presente que son eventos mecánicos y eléctricos. Son cambios a nivel mecánico, contracción, relajación, apertura de válvulas, cierre de válvulas, y eléctricos porque hay un impulso eléctrico que al inicio estimula la contracción. El valor, también tengan presente que si una persona tiene una frecuencia cardíaca más elevada, tiene un ciclo cardíaco que dura menos. Y esto es importante dentro de las ciencias de la salud porque, como veremos más adelante, ¿alguno recuerda, antes de mencionarlo, alguno recuerda en qué momento se irriga el ventrículo izquierdo? ¿En la sístole o en la diástole? ¿En qué momento se llega corazón a las células cardíacas del ventrículo izquierdo para que se nutran ellas? Bien por Camila Alexandra. Mencionó cronotropismo, que sí, es una de las propiedades del corazón. Nicolás Ramiro menciona sístole. ¿Alguno está de acuerdo? Edwin Eliazar menciona diástole. ¿Alguien que desempate? Samuel Emanuel menciona diástole. Y aquí efectivamente la respuesta es diástole. El ventrículo izquierdo se riega principalmente en la diástole. ¿Esto por qué? Hablamos solamente del izquierdo, ojo. El izquierdo es, como recordaremos, creo que están llevando a Nato también, o no sé si ya llevaron, pero en Nato se menciona que el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo es más grueso, tiene un diámetro más grande, unas paredes más grandes, unos músculos más grandes. Entonces, cuando el corazón se contrae, las arterias que están dentro del ventrículo izquierdo se aplastan. Es como si yo tuviera una botella y la aplasto en mi mano. La luz de la botella se hace más pequeña. Igualmente una bolsa o cualquier cosa que se pueda aplastar. Igualmente los vasos sanguíneos. Las arterias son aplastadas cuando el músculo se contrae. En el caso del ventrículo izquierdo, como es grande y es más fuerte, porque aguanta más presiones que el derecho, cuando se contrae. Durante la sístole, el ventrículo izquierdo está contraído, con lo cual los vasos están aplastados. Luego viene la diástole. En la diástole, el corazón se relaja, el ventrículo izquierdo se relaja, con lo cual los vasos vuelven a abrirse más. Su luz es mayor y por ende mayor sangre llega al ventrículo. Entonces, el ventrículo izquierdo se irriga más en la diástole. El derecho no es tan importante porque su pared es más delgada. No aguanta grandes presiones, aguanta pequeñas presiones. Es un músculo más delgado. Bien, ¿y por qué he mencionado todo esto? Porque cuando una persona tiene una frecuencia cardíaca más elevada, cuando alguien tiene una taquicardia, tiene una frecuencia cardíaca más de 100, lo que ocurre es que la diástole se acorta más. La diástole se hace más pequeña, dura menos. El ciclo cardíaco en general dura menos. El que más se ve afectado es el ventrículo izquierdo durante la diástole.
Bien. Entonces el corazón se irriga menos. En este caso, el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, tenemos una persona en reposo. Tiene 60 latidos en un minuto. Está descansando, está en reposo. En 60 segundos ha tenido 60 latidos. Un latido se ha generado en un segundo en esta persona que está en reposo. Entonces, la sístole y la diástole se dan en un segundo. En ese segundo se dio la sístole y la diástole. Pero ¿qué pasa si una persona se pone a correr? Está llegando tarde a clase, tiene que dar un examen, etc. 100 latidos en 60 segundos. Su frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, un latido ahora se da en 0.6 segundos. 0.6 segundos es el tiempo que toma sístole más diástole. Entonces, el tiempo se ha cortado. El tiempo de eyección, el tiempo de llenado, el tiempo de irrigación del miocardio ha disminuido. Todo lo cual lleva a cambios. Eso es importante que lo tengan como dato. Frecuencia cardíaca es indirectamente proporcional al ciclo cardíaco. Las fases. Vamos a ver que son 4 fases, las cuales se separan por un evento característico. ¿Qué evento determina que pase de una fase a otra dentro del ciclo cardíaco? Es el cierre y apertura de las válvulas. Estas son las que determinan en qué momento del ciclo cardíaco estoy. Aquí tenemos un cuadro de resumen de los eventos. Primero, diástole, fase de llenado. En este momento, ¿qué válvula está abierta? La aurículo-ventricular, mitral y tricuspide. Sístole, contracción isovolumétrica. En este momento, ambas válvulas están cerradas, ninguna está abierta. Sigue la fase de vaciado, en la cual solamente una válvula está abierta, en este caso las semilunares, aórtica y pulmonar. Y por último, la relajación isovolumétrica, en la cual todas están cerradas. Aquí vemos un patrón característico. Si en la pregunta le ponen, el corazón del paciente se encuentra en un estado en el cual ambas válvulas están cerradas y se encuentra en sístole. Ambas válvulas cerradas y en sístole, estamos en una contracción isovolumétrica. Si estuviera en diástole, sería relajación isovolumétrica. Bien, también jueguen con esas preguntas. ¿Cuándo está abierto y cuándo está cerrado? Y también verán que hay 2 fases que tienen el término isovolumétrica. Iso viene de igual, volumétrica viene de volumen. Hay una contracción isovolumétrica porque se está contrayendo el músculo, pero no hay cambio de volumen, porque el flujo de sangre no tiene hacia dónde ir, porque todas las válvulas están cerradas, está en una cavidad sin salida. Entonces no hay cambios en el volumen. La relajación isovolumétrica igualmente. Todas las válvulas están cerradas, no ingresa ni sale sangre. Por eso es isovolumétrica. Vamos a ver que la diástole y la sístole son 2 eventos que se dividen en 2 fases. Pero las fases también se dividen en subfases, fases más pequeñas, importantes. ¿En qué momento se da el ruido cardíaco? El ruido cardíaco, el primer y segundo ruido cardíaco, se genera cuando se cierran las válvulas. Una vez cerrada, la sangre que estaba fluyendo, entrando al ventrículo o saliendo del ventrículo, choque de repente con una válvula cerrada, lo cual genera un sonido que es audible gracias al estetoscopio. La contracción isovolumétrica, con el cierre de la válvula auriculoventricular, genera el primer ruido cardíaco. Cuando se cierra la válvula mitral y la válvula tricúspide, se genera el primer ruido cardíaco. ¿Cuándo se genera el segundo? Cuando se cierran las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Primer y segundo ruido. Recuerden también que se describe en fisiología los ruidos cardíacos, primero y segundo, con un loop-dub. Aquí les presento uno. Espero se escuche. Es un loop-dub. El primer ruido cardíaco genera un loop y el segundo un dub. Es más seco. Perdón. Bien. Ahora pasemos a lo más importante dentro de la fase de llenado. Lo más importante dentro de cada fase
es primero, ¿qué se está produciendo? Respecto a las presiones. En la fase de llenado, se abre la válvula auriculoventricular. La válvula auriculoventricular se abre y permite el ingreso de sangre de la aurícula al ventrículo. El primer momento de la fase de llenado es el llenado ventricular rápido. Este llenado ventricular rápido genera la salida, genera el ingreso de un gran volumen de sangre desde la aurícula al ventrículo. Por ejemplo, ustedes, que ahorita están en su cuarto, supongo que sentados, tal vez algunos echados, ¿qué pasaría si se abre su piso? Si están en un segundo piso, o tal vez en un primer piso, y de repente se abre su piso. Su piso se abre, desaparece totalmente. ¿Qué va a pasar con todas sus cosas? Van a caer hacia el primer piso o hacia un hueco que se encuentre debajo de su casa. Lo mismo ocurre en el corazón. La aurícula, que sería el segundo piso, tiene a su suelo, que viene a ser la válvula tricúspide o mitral. Cuando esta válvula se abre, desaparece el piso y todo cae rápidamente hacia el ventrículo. Es el primer momento. Toda la sangre que se estuvo almacenando cae de repente al ventrículo. Esto es el llenado ventricular rápido. Es el primer momento. Luego viene la diastasis. Una vez ha caído todo, solamente va a llegar o va a caer hacia el ventrículo o las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Bien, pero en este momento ya no es, se hace más lento, porque ya pasó la primera parte que es rápida. Y por último, un evento característico, y también es preguntado, es la contracción auricular. Las paredes de la aurícula también se contraen, y se contraen en el último momento de la fase de llenado. ¿Qué es lo más importante aquí? Que el 80% del volumen de sangre que recibe el ventrículo se da en el primer momento, en el llenado ventricular rápido y en la disminución del llenado ventricular, o también denominada diastasis. El otro 20% se da en la contracción auricular. Si también, bueno, no sé si lo llegaron a tocar en su clase, pero creo que sí lo mencionan en la PPT del doctor. En el onda P. Pero ténganlo como dato. No es algo que les pregunten, porque no lo suelen preguntar los doctores. El resto sí. ¿Qué volumen de lleno se da en cada subfase? Y también qué evento se da en cada subfase. Luego pasamos a la contracción isovolumétrica. Y como recordaremos, aquí se da el primer ruido cardíaco por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. En este caso, la presión de la aurícula fue superada por la presión del ventrículo. El ventrículo se empieza a contraer. ¿Y qué ocurre si tú estás en un cuarto y las paredes empiezan a cerrarse? Todo empieza a aplastarse. Las presiones empiezan a aumentar. Entonces, hay un aumento de presión en el ventrículo. Esto deriva en que la presión del ventrículo supere a la presión de la aurícula. Cuando esto se da, se cierra la válvula auriculoventricular. Cuando la presión del ventrículo supera al de la aurícula, se cierra la válvula auriculoventricular y se genera el primer ruido cardíaco. Y en este momento estamos en el complejo QRS del ciclo cardíaco. Estamos en este momento. Bien, es por parte de la contracción isovolumétrica. Aumento de presiones que genera el cierre de la válvula auriculoventricular. La presión del ventrículo va a seguir aumentando hasta llegar a un punto en el cual el ventrículo supere a la presión de la aorta, a la presión de la arteria pulmonar. El ventrículo izquierdo, como sabemos, eyecta la sangre hacia la aorta, el derecho hacia la arteria pulmonar. En la fase de vaciado hay dos eventos importantes, dos subfases. La eyección rápida, que es el primer momento, cuando la presión del ventrículo está lo más alta, se da la eyección rápida. Y luego viene la eyección lenta, cuando la presión del ventrículo va cayendo. El 70% del volumen, ¿cuándo sale? Cuando se da la eyección rápida. Y la eyección lenta, cuando se da el 30%. Seguimos en el complejo QRS, pero tomamos también parte del segmento ST. Recuerden, eso no es importante, solamente como un dato.
Volúmenes de eyección, 70% en la rápida, 30% en la lenta. Y para terminar, tenemos la fase de relajación isovolumétrica. ¿Qué se da aquí? Se da el cierre de las válvulas semilunares. ¿Por qué? Porque la presión de la aorta, la presión de la arteria pulmonar, superó a la presión del ventrículo, lo cual permite el cierre de las válvulas. Una válvula se cierra cuando una presión de una cavidad supera a la otra. Y se abre también, en este contexto, cuando una presión de una cavidad supera a la otra. Cierre de la válvula semilunar genera el segundo ruido cardíaco. Bien, chicos, para ver si entendieron, igual es como un repaso. Si un paciente le sacamos el corazón y vemos el ciclo cardíaco, suponiendo que sigue funcionando, por ejemplo, en este momento se encuentran las válvulas aurículo-ventriculares cerradas. La válvula pulmonar, en este caso, y la aórtica, más adentro, están abiertas. El ventrículo se está contrayendo y la sangre está saliendo. ¿En qué momento o en qué fase estamos del ciclo cardíaco? Aquí están las claves, ¿ah? 1, 2, 3 o 4. Andrea Camila menciona la 2, Juliana la 3 y Carol Micaela la 2. 2, 2, 3. Nicolás Ramiro 3. ¿Alguien que quiera desempatar? 3, 3, 2, 2. Bien. Igualmente, la PPT la van a tener para que practiquen. Solamente vamos a hacer un ejercicio, pero ustedes la pueden tener. Y después comprueban con el cuadro de acá, ¿no? ¿En qué momento estamos? En la slide 6 está el cuadro de resumen. Aquí la respuesta es la fase de vaciado. ¿Y por qué la fase de vaciado? Porque en la fase de vaciado, la válvula pulmonar y la aórtica se encuentran abiertas, como está aquí. La pulmonar está abierta, permite el vaciado. ¿Sería contracción isovolumétrica? Sí, podría ser, pero tendría que estar la válvula cerrada. Esta válvula de aquí tendría que estar cerrada para que se dé la contracción isovolumétrica. Bien, esta fue una pregunta tricky. Igualmente puede venir en su examen, pero en letras, ¿no? No va a venir imágenes. Bien, y ya como último punto tenemos los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son dos los fisiológicos. Primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. El primero se describe como loop, que es fuerte y prolongado. En cambio, el segundo es seco y rápido. Ya sabemos qué ocurre en cada uno. Solamente mencionarles algo fisiológico, que es el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. ¿Cuál es la válvula semilunar que se cierra primero? Es la aórtica. La pulmonar se cierra después. La primera que se cierra es la aórtica, la pulmonar se cierra después. Si una persona inspira, que toma aire, esta separación se acentúa. Es decir, la pulmonar se demora mucho más en cerrarse cuando inspiramos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la fisiología detrás de esto? Lo vamos a ver en el siguiente slide. Solamente tengan por ahora ese. Someone want to join Leo Bryan. Bien, el tercer ruido cardíaco que se puede presentar en algunas personas es fisiológico o patológico. ¿Cuándo es fisiológico? Cuando se presenta en embarazadas, deportistas jóvenes y niños, porque en ellos hay un aumento de la compliance, es decir, la capacidad del ventrículo de distenderse, de agrandarse, aumenta. Y también en las embarazadas, por ejemplo, hay mayor volumen de sangre. Este mayor volumen de sangre determina que se distiendan más las cavidades cardíacas. Si tenemos un corazón que soporta mayor cantidad de volumen, este mayor volumen genera mayor turbulencia, lo cual golpea más las paredes del corazón, generando un tercer ruido cardíaco. Es patológico
en algunas enfermedades, pero eso por ahora no es necesario que lo sepan, lo van a ver a futuro. Como dato, en la insuficiencia aórtica se presenta el tercer ruido cardíaco, pero eso no les van a preguntar ahora y a futuro lo van a ver. Tercer ruido cardíaco, fisiológico, pero también puede ser patológico. El cuarto ruido siempre es patológico. No hay una presentación en la cual sea fisiológica. Es patológica por un ventrículo izquierdo hipertrofiado. Como mencionamos, el ruido cardíaco se genera porque se cierran las válvulas. Una vez cerradas, se genera turbulencia en el flujo de sangre que golpea las paredes del ventrículo. Pero ¿qué pasa si esta pared es gruesa? Esta pared es fibrosa. Esta pared es patológica porque se ha llenado de tejido duro, que es tejido fibroso. Esto genera que la sangre golpee la pared. Al golpear la pared, genera un cuarto ruido cardíaco, que es el galope auricular o presistólico, que se presenta en corazones hipertrofiados. Solamente como dato, con que sepan el primero y el segundo, estamos bien. Y ahora sí, ¿por qué se genera el desdoblamiento fisiológico? Cuando una persona inhala, cuando ustedes inhalan, hay un aumento de la, perdón, hay una disminución de la presión intratorácica. El tórax tiene menor presión. Entonces, si comparamos el tórax con la cabeza o con los brazos, ¿quién tiene mayor presión en este momento? La cabeza. Los brazos superan a la presión del tórax. Entonces, si yo tengo un lugar de mayor presión, que es la cabeza y son los brazos, y tengo un lugar de menor presión, que es el tórax, ¿hacia dónde va a ir la sangre? Si tú tienes un lugar donde hay un montón de personas haciendo bulla y tienes otro lugar donde no hay casi nadie y no están haciendo bulla, ¿a dónde te vas a estudiar? Igualmente la sangre se va de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Entonces, el drenaje venoso que viene de la cabeza y los brazos es mayor y mayor sangre llega al ventrículo derecho, que es quien recibe la sangre de las venas cavas. En este caso, la vena cava superior. El izquierdo no sufre cambios porque no tiene relación con el drenaje venoso, sino que aquí se inyecta sangre hacia las arterias. Entonces, el ventrículo derecho recibe más sangre, se demora más tiempo en inyectar esta sangre, con lo cual la válvula pulmonar se demora más en cerrarse y se separa del cierre de la válvula aórtica, que está en el corazón izquierdo, todo lo cual produce el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Consulta, duda, sugerencia, chisme. No sé si en su clase se contempla dinámica cardíaca, pero vamos a ver los puntos más importantes de este tema. Igual, si tienen una pregunta, lo pueden dejar en el chat o pueden alzar su mano. Ahí está. Bien, para dinámica cardíaca hay que tener presente algunos puntos. Primero, en la contracción ventricular cardíaca, el ventrículo derecho se contrae de una forma en específico y el ventrículo izquierdo tiene otra forma de contraerse. En fisiología, en el libro Boron de fisiología, se describe el ventrículo derecho como una contracción en fuelle. Eso que usas para avivar el fuego. Aquí tengo una imagen. Así se contrae el corazón derecho. Primero se contraen los músculos espirales desde arriba hacia abajo, llevando la válvula tricúspide, acercándola hacia el ápex, la punta del corazón. Luego tenemos la contracción de la pared libre. La pared libre presiona hacia adentro. La pared libre me refiero a la pared que no está en contacto con el ventrículo izquierdo. Aquí en 2 vemos cómo la pared libre se acerca hacia el ventrículo izquierdo. Esto es el ejemplo de cómo se da como fuelle, como dos cavidades aplastándose. Y finalmente el embobamiento del tabique hacia el ventrículo derecho. Es decir, la zona que tiene contacto con el ventrículo izquierdo se pega más hacia la luz, generando un aplastamiento del flujo de sangre. Luego tenemos al ventrículo izquierdo, que se contrae como una pasta de dientes. Cuando contraemos una pasta de diente con la mano, vamos a ejercer presión desde abajo para permitir que salga por arriba.
En este caso se dan dos movimientos. Primero, contracción de fibras musculares circulares que cierran la luz del ventrículo izquierdo, como si estuviéramos aplastando una barra o una pasta de dientes. Y número dos, se da el acercamiento. Fibras musculares espirales llevan la válvula mitral hacia el ápex, haciéndolo más pequeño. El ventrículo izquierdo se hace más pequeño. El número uno nos muestra cómo se da como un aplastamiento, que se asemeja a estrujar, a aplastar un tubo de pasta de dientes. Esas son las dos formas en las cuales se da la contracción de la derecha y la izquierda. Ahora veamos un último punto, que son los nombres. Tenemos un volumen telediastólico, un volumen sistólico y un volumen telesistólico. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Cuando decimos volumen telediastólico, es el máximo volumen, perdón, que tiene el ventrículo, que llegan a tener los ventrículo izquierdo y derecho. Es el máximo volumen que se puede encontrar en sus cavidades. En promedio, en general, es 120 mililitros. También es el volumen, así se puede preguntar, ¿cuál es el volumen que se presenta al terminar la diástole? Es decir, al terminar la fase de llenado, al terminar toda esta fase, ¿qué volumen se presenta? Es el volumen telediastólico, porque es el máximo volumen al cual se llega. El volumen sistólico, también denominado volumen de eyección, es el volumen que se eyecta, es el volumen que sale durante la sístole. Es el volumen que el corazón bota hacia las arterias. En este caso, 70 mililitros. El ventrículo izquierdo, en promedio, eyecta 70 mililitros hacia la arteria aorta. Y por último, el volumen telesistólico es el mínimo volumen que tiene el corazón. El volumen telesistólico, lo pueden preguntar así, es ¿cuál es el volumen que tiene el ventrículo al finalizar la fase de eyección? Aquí la respuesta es el volumen telesistólico. Es el mínimo volumen. Es el volumen que queda luego de eyectarse la sangre. 50 ml. Y por último, la fracción de eyección. Eso lo van a ver más a futuro. Solamente por ahora recuerden los tres primeros, pero el cuarto lo van a ver a futuro. Y se explica con estos tres. Si nosotros vemos la relación entre volumen sistólico y volumen telediastólico, esa es la fracción de eyección. Quiero saber del volumen máximo que tuvo mi corazón, cuánto se ha eyectado, qué volumen ha salido. Eso es la fracción de eyección. Aquí les dejo un gráfico para que se guíen. Y aquí un dato que lo van a ver más a futuro. ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo es patológico? ¿Y cuándo está reducido? ¿Cuándo está reducido y es patológico? Bien. Igual, aquí pueden ver cada evento que ocurre dentro de la relación presión-volumen. Eso lo hemos visto dentro del ciclo cardíaco, como un aumento de presión o una disminución conlleva un cierre o apertura de la válvula. ¿Y en qué momento se dan los volúmenes telediastólico y telesistólico? Bien, y esto como último punto, ¿qué eventos ocurren primero? En la dinámica cardíaca tenemos que el ventrículo izquierdo suele hacer las cosas primero antes que el derecho. Por ejemplo, en la apertura de válvulas, la válvula tricúspide se abre antes que la mitral. Si vemos aquí en este gráfico de movimientos valvulares, en número 1, cierre de válvulas auriculoventriculares. El corazón derecho inicia después que el izquierdo. El izquierdo siempre inicia primero. La válvula tricúspide se abre antes que la mitral. Perdón, el corazón derecho inicia antes, pero se cierra después. Me corrijo. Corazón derecho inicia antes y se cierra después. Demora más. El izquierdo no. El izquierdo inicia más tarde y se cierra más temprano. El derecho demora más, inicia más temprano y sale más tarde. Es lo opuesto. Y la válvula pulmonar se abre antes que la aórtica. La válvula pulmonar se cierra después que la aórtica. La válvula tricúspide se cierra después que la mitral, dentro de los eventos que ocurren en la dinámica cardíaca. Esta gráfica lo resume. Y aquí vemos lo que hablamos antes del primer y segundo riesgo.
Esto es mucho más específico, es mucho más avanzado. Solamente como dato, el corazón consume energía en dos momentos. Por trabajo externo, que es el trabajo de mover la sangre, es decir, para que la sangre pase al corazón, luego salga, todo ese movimiento consume sangre, consume energía. Y dos, energía de tensión. Por ejemplo, y esto como un ejemplo, ustedes, alguno estará parado. En este momento, cuando están parados, no tienen control sobre sus músculos de la espalda, que mantienen su espalda recta. Esos músculos tienen un tono. Ese tono es un tono basal, es un tono que se mantiene. Algunos están sentados. Al estar sentados, también sus músculos tienen un tono basal, una contracción basal. Igualmente el corazón. El corazón tiene una contracción basal. Tiene un estado basal de contracción, un estado basal de tensión. Esta tensión que requiere mantener en todo momento, como una tensión basal, consume energía. Y si les preguntan cuál es el principal evento que consume energía en el corazón, es la energía de tensión, no el trabajo externo, no el trabajo que realiza para inyectar la sangre, sino la energía de tensión, que es la que está más presente. El resto es más específico, no es necesario que lo sepan. Y bueno, aquí una relación entre ambos. Siempre recuerden que la energía de tensión es más importante. Bien, chicos, si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora. No sé si su delegado está en la reunión o cómo se llama su delegado. Levante la mano, por favor. ¿Qué tal, Andrea? ¿Prendiste cámara? Sí, sí, se prendió de casualidad. No te preocupes. ¿De casualidad vieron la ley de Frank Sterling en las teorías? Sí, pero bueno, más que todo nuestra teoría está dividida por varios profesores y el profesor más que hacer la teoría como tal, nos mandó a hacer preguntas por grupo y respondió las que él Ah, quiso y ahí quedó. ya me acuerdo. Ese es el doctor. No me acuerdo su nombre, pero sí, me acuerdo. Él hace su clase así. ¿Ya tuvieron clase con el doctor Carrión? Creo que es el segundo doctor. Creo que sí, 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 sí. Es que como son tres, no me acuerdo bien, me acuerdo de Salinas, que creo que es el de las preguntas. Ah, bien, el que sigue es Carrión. Y bueno, el doctor Carrión sí tiene una PPT más bonita. Él no se pregunta en su clase, así que les recomiendo que presten atención. Él también habla sobre la ley de Frank Sterling. Solo lo voy a dejar ahí. Y también lo van a ver con mi compañero. Si no hay ninguna pregunta, igual, si no la hacen en su clase o no la hacen en el siguiente repaso, me avisan. Y bueno, lo vemos en una siguiente reunión. Si no hay ninguna pregunta, chicos, muchas gracias, Andrea. Y gracias, Sí, chicos. listo. Una consulta, ¿me puedes pasar el PPT, por favor? Ya, ahí te lo paso a tu. Bueno, le paso a Sergio y que te lo compre. Ya, ok, listo, gracias. Gracias.